más relacionadas de lo que parecen. E incluso puede estar la zona marginal con un fenotipo más inmaduro o con un fenotipo más maduro. Y eso tiene consecuencias, las va a tener a la hora de transformarse estas enfermedades. Y lo mismo sucede con los linfomas de célula grande, tanto si son de centro germinal como si son postcentro germinal. Fijaos lo que sucede. No hay prácticamente dos linfomas de célula grande iguales. Y lo que nosotros sabemos hoy en día es que el linfoma de célula grande siempre tiene una contrapartida de célula pequeña. Dicho de otro modo, ¿por qué la LC se transforma en célula grande? Hay células grandes, el linfoma de célula grande que tiene CD5, como era el caso, CD5 positivo, CD23 positivo. ¿Qué es eso? Sino una LLC transformada. No es que cambie de pronto a ser una entidad distinta. Genéticamente es una LLC con cosas añadidas. Hay mantos que se hacen en célula grande. Lo vamos a ver en un momento. Y ese manto que se hace con célula grande tiene ciclina D1 mutada. Y si se tratan con ibrutinib, ¿por qué vamos a tratarlo con R-CHOP? Si el origen de la enfermedad es otra. Aquí tenemos algoritmos que nos permiten de una manera muy fácil orientar el caso y además preguntarle a la base de datos, por ejemplo, los linfomas de célula pequeña, cómo distinguimos dos que aparentemente se confunden, como podría ser el linfoma de las células del manto o los linfomas no cariñosamente, que es el linfoma MALT, zona marginal o linfoplasmocítico. Lo llamamos no solo en las presentaciones, nunca lo llamamos así en los informes. En el informe es un linfoma distinto de, distinto de, distinto de. Pero para la presentación me cabía mejor no, ¿de acuerdo? Eso no lo busquéis en la OMS que no aparece. Bueno, entonces el linfoma linfoplasmocítico, zona marginal que tenga CD5, se confunde muchísimas veces con un manto. Pero hay marcadores y en la base de datos que se genera nos pueda decir cuáles son los marcadores que de todos los casi 30 que tenemos son los cruciales para poder distinguir uno u otro. Es decir, generamos, por un lado, base de datos, generamos conocimiento y seguimos aprendiendo de nuestros propios casos. Y eso, a su vez, pues, nos va a permitir, a la hora de poder afrontar un diagnóstico u otro diagnóstico, a la hora de ayudaros, cuando decís qué fenotipo qué marcador tengo que poner a la hora de distinguir esto u otro, porque este paciente que tiene un manto se trata con A y el paciente que tiene un marginal se trata con B. Bueno, pues de todos los marcadores conocidos, los mejores serían 49, D y 45, basado en experiencia, no basado en conocimiento personal. En lo de célula grande, pues fijaos, diagnóstico diferencial que hay que hacer, clásicamente un Burkitt tiene un linfoma de célula grande CD10 positivo, doble hit, triple hit. Fijaos, el Burkitt por definición tiene un marcador, tiene ausencia de un marcador que es CD95 que seguramente nadie usaba hasta hace poco tiempo. ¿Y por qué CD95? Bueno, tiene su explicación biológica. Bueno, con todo esto podemos tener ejemplos. Os voy a poner un ejemplo muy fácil en el cual tenemos células malas, que son las rojas, células B normales, que son las verdes, aquí las tenéis, verdes policlonales, rojas monoclonales, donde son 19 y 20 positivas. ¿Son grandes o son pequeñas? ¿Qué os parecen? Fijaos dónde está el rojo, fijaos dónde está el verde. ¿Qué diríais? Todo grande o pequeño según con que lo compares, ¿no? Si yo comparo lo rojo con lo verde, ¿qué os parece? Es grande, es enorme, ¿no? Si es enorme, es muy importante saber si es 10 positivo o 10 negativo, porque podría ser un Burkitt versus uno CD10 negativo. En este caso, ¿cómo es el CD10? Negativo. Por lo tanto, sería un linfoma de célula grande CD10 negativo, es clonal. Ahora bien, ¿tiene fenotipos que me recuerda a célula pequeña? Fijaos en CD5. ¿Cómo ves ese CD5 comparado con mi negativo? Los que hacéis citometría lo tenéis que saber, los que interpretar. ¿Os parece un 5 totalmente negativo? Es un 5 parcialmente positivo. Y fijaos cómo es para un marcador CD200. Negativo. ¿Eso qué es? Ni más ni menos fenotipo de manto. Es un manto con variante mantoblástico. ¿Cómo prolifera? Aquí tenemos el ADN. Verde normal, rojo patológico. No es altamente proliferativo, de hecho no prolifera nada, pero es hiperdiploide.
Con lo cual tenemos en 1 hora y media el diagnóstico de un manto blástico poco proliferativo. Se puede beneficiar de tratamientos específicos. Y otro ejemplo, aquí tenéis células 19 positivas, verdes, las rojas también son 19 y 20, las rosas son células B que se me están muriendo, literalmente se me están muriendo, ¿veis? Pierden 45, pierden side scatter. ¿Las rojas son grandes o son pequeñas? En comparación con lo verde, ¿son clonales? Muy bien, ¿cómo es el CD10? El CD10 comparado con mis verdes, eso, tirando a positivo. Bueno, hay que verlo de más cerca y hay que verlo con... Bueno, pues este CD10 es positivo y fijaos, células B, que son CD10 positivas, aquí lo veis mejor, yo creo que aquí se ve mejor. He puesto lo rojo delante, ¿lo veis ahora? Nereida, ¿lo ves mejor? Este CD10 es positivo porque eso es negativo. Bueno, pues esas que son grandes, que son CD10 positivas y que son clonales en un linfoma de célula grande CD10 positivo. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial en célula grande CD10 positivo? Burkitt versus no Burkitt. Marcadores para el Burkitt, fundamental, CD38. Ese CD38 es patoneumónico del Burkitt. Ningún otro linfoma B tiene ese 38. Entonces, madura grande, fenotipo Burkitt, es un 38 fuerte y además, fijaos, 95. ¿Cómo es el 95 si lo comparamos con las muertas y con las verdes? Es un 95 negativo. Son los marcadores esenciales para el diagnóstico. Me preguntaréis, porque me habéis preguntado muchas veces en muchos foros, ¿y por qué no hablas de los otros marcadores? Bueno, no hablo porque no hay tiempo, no porque no quiera hablar, porque no hay tiempo. Los marcadores esenciales son esos, es decir, hay una jerarquía que te dice si eso es positivo, seguro. Los otros marcadores, como CD27, 62L, 39, etcétera, etcétera, simplemente van a corroborar aquello que tú estás detectando. Nunca van a ir en contra de estos marcadores, nunca. Y si van en contra es que algo está mal hecho en el panel. Bueno, es incompatible con linfoma tipo Burkitt. Entonces, para los linfoproliferativos B, este sistema de fenotipado es esencialmente útil a nivel de clasificación, de estratificación, sobre todo en linfoma difuso de célula grande, porque nos permite saber de dónde vienen y a dónde van. Por otro lado, a nivel pronóstico, podemos entender si esos linfomas, cuál es su origen, era un LLC, era un manto, era un folicular que se transforma, o era de nuevo uno de célula grande, y si hay evolución clonal. Podemos encontrar en un linfoma distintos subclones, podemos ver cuál está evolucionando, cuál no, porque estamos viendo pues, muchísimas células, que eso nos va a permitir un tratamiento adecuado e identificar terapias nuevas. Volvemos a los T. ¿A quién le gusta el linfoma T? A nadie. Es que los manejamos muy mal. Y cuando encontramos clonalidad T decimos que sea pequeña y que el paciente no tenga síntomas, que sea una lesión cutánea y que no pase de ahí, ¿no? Bueno, pues para linfomas T, desgraciadamente, paso el panel. Lo poquito que hemos hecho hasta el momento es que nos sirve para clasificar, según la OMS, de los más de 40 subtipos propuestos por la OMS, podemos identificar correctamente si son CD4, síndrome de Sézary, leucemia linfoma T del adulto, prolinfocítica T, linfoma T anaplásico, angioinmunoblástico o grande granular. Son las únicas entidades para los que está pensado ese panel. Ese panel hasta la fecha, hasta que no tengamos más información, es un panel simplemente para ir a confirmar grupos concretos. No es un panel para intentar hacer diagnósticos diferenciales. Es un Sézary, alta sospecha de Sézary, hago el tubo número 1. Es un angioinmunoblástico, hago el CD30. Es un no sé cuántos, pongo este marcador. Estamos en la época prácticamente de la prehistoria, desgraciadamente. No sabemos hacer más, pero sabemos que tenemos que hacer más. Y finalmente, para patología de célula plasmática, pues fijaos, para patología de célula plasmática, los típicos, ¿no? Síntomas, los criterios diagnósticos, tenemos que ver células plasmáticas, citogenética, biología molecular NGS. ¿Qué hacemos? ¿Qué propone Euroflow? Pues fijaos, Euroflow propone un panel que va a permitir un diagnóstico diferencial y hablar del pronóstico. Y fijaos, en ese sentido, cuando estábamos hablando de mieloma múltiple, cuando hablamos de mieloma múltiple, evidentemente hablamos de nuestro querido cangrejito, donde vemos que los criterios diagnósticos
tanto el contagio de células plasmáticas como el componente monoclonal como el CRAB son criterios no fenotípicos. De entrada, uno dice, ¿por qué voy a hacer citometría de flujo cuando no es un criterio ni mucho menos clínico? Bueno, diagnóstico quiero decir. Pues fijaos, desde el punto de vista, sabemos que utilizando un panel que me permita identificar muy bien las plasmáticas y otro panel que hable de cuál es su comportamiento, es decir, de su caracterización, sabemos que podemos identificar muy bien, con una diferencia del 99,99%, una célula plasmática patológica de una célula plasmática normal. Aquí veis cómo se identifica una plasmática normal y una patológica. Se separan completamente porque se sabe que no hay mieloma que tenga plasmáticas, fenotipos completamente normales. Y los marcadores que tenemos precisamente en el panel son los que más diferencian una plasmática normal de una plasmática patológica. Entonces, si combinamos no solo 3 marcadores, sino aproximadamente los que veis aquí, más de 10 marcadores, la separación es casi siempre del 100%, no hay ninguna duda. ¿Qué observamos en el momento diagnóstico? Fijaos, observamos que hay heterogeneidad clonal, pacientes con mieloma múltiple. Fijaos, paciente número 1, ¿cuántos grupos veis? 1, 2, 3, 4. Es el mismo paciente, son las mismas plasmáticas del paciente, son unas células plasmáticas mielomatosas y fijaos, fenotípicamente 4 grupos. En este de aquí yo veo 4, pero bueno, no quise tampoco ser demasiado, y al menos se diferencian 2, no sé si un tercero y un cuarto, pero claramente 2 grupos. ¿Eso tiene trascendencia o no tiene trascendencia? Pues fijaos, aproximadamente un tercio de los mielomas fenotípicamente tienen más de un clon, fenotípicamente. ¿Eso qué traduce? Que genotípicamente, aunque parezca mentira, también tienen comportamiento diferente. Fenotípicamente se observan